Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar la segunda parte en el ministerio, y en esta ocasión les invito para que leamos en la segunda epístola a Timoteo. Vamos a leer la segunda epístola, el capítulo 1, verso primero. Segunda Timoteo 1:1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto más nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hasta ahí nomás la lectura. Una de los temas en cuanto a Timoteo está desarrollado aquí mismo en la epístola, y el versículo 7 es sumamente importante. Hay tres puntos que Timoteo tenía que conocer para su vida cristiana y para su ministerio, porque Timoteo era enseñador. Él enseñaba las cosas que el apóstol Pablo enseñaba a las iglesias. Era de confianza el apóstol Pablo para enviarlo a las distintas iglesias, sabiendo que él enseñaba lo mismo que el apóstol Pablo enseñaba, pero también tenía su personalidad. No era era un poco más tímido aparentemente. Él se sentía un poco más rápido que el apóstol Pablo era más firme, más duro, su personalidad. En cambio aquí, el apóstol Pablo lo anima para el ministerio, lo anima. Y eso es sumamente importante, hermano. Animar a aquellos que están creciendo, que están desarrollándose, ayudarlos, no ponerles pie encima, no frenarlos, no impedirlos, sino animarlos, porque es lo que el pueblo de Dios necesita. Timoteo fue de muchísima ayuda, igual que Tito, que tenía una personalidad mucho más firme, y ahí Pablo lo mandaba a los trabajos más duros, donde había que tener un carácter más firme. En cambio, Timoteo no, pero era un hombre que seguía la doctrina del apóstol Pablo, es decir, seguía también al Señor. Voy a leer el versículo importante que dice así: porque, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Tres cosas. Y esas tres cosas están desarrolladas en el capítulo 1 y en parte del capítulo 2. Están desarrolladas allí. Miren, solamente ver unos versículos. Verso 8 dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Es decir, si había algo débil en él, tenía que obrar y presentar el Evangelio según el poder de Dios, es decir, depender del poder de Dios. El poder no es nuestro, es de Dios. El verso 12 dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, nada de lo que haga el siervo, el ministro, se va a perder. Nada, nada se va a perder. Porque dice que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, a la cuenta del apóstol Pablo. Entonces anima a Timoteo que todo lo que haga, dependiendo del poder de Dios, va a ser depositado a su cuenta en el cielo. Y lo anima, no lo desanima, todo lo contrario. No le dice, oye, no seas tan débil, no seas tan cobarde, no. Sí, todos tenemos eso. Pero el apóstol Pablo, en este momento, él sabe que estamos aquí en 2 Timoteo, el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo, poco tiempo después, 5 o 6 años después de haber escrito esta carta. Esta fue escrita alrededor del año 64 más o menos, 65 en realidad. 3 años después él fue muerto, fue decapitado en el tiempo del emperador Nerón. Entonces él sabe la importancia de dejar a Timoteo y dar esta exhortación anímica para que él pueda seguir adelante, porque él se va. Y después dice, por ejemplo, en el verso 2 del capítulo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hacen falta obreros, obreros que los únicos que pueden hacer obreros son los obreros. Los ministros pueden hacer ministros, pueden ayudar a desarrollar al ministro. El obrero puede ayudar a desarrollar al obrero. Hacen falta obreros aquí, enseñadores, siervos de Dios. Entonces, él tenía que ocuparse de eso. De eso tenía que ocuparse él. Por ejemplo, en el tiempo de Eliseo había una escuela de profetas. Del profeta salían profetas. Él le enseñaba. Y aquí, del enseñador tiene que salir enseñadores o siervos del Señor. Entonces, Pablo estaba preocupado de eso, de que él se iba y qué iba a acontecer con la enseñanza y con el ministerio en la iglesia. Después dice de amor. Y ahí tenemos en el verso, 13 dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y después desarrolla algunos puntos del amor. Y el dominio propio está en el capítulo 2, donde dice, por ejemplo: tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, etc. Es una vida, ese dominio propio es una vida sensata. Sensata, es decir, la vida sensata en no perder el tiempo. Una vida sensata en no enredarse en las cosas de este mundo. Entonces él le llama a vivir una vida sensata. La palabra ahí no es la misma palabra dominio propio del fruto del Espíritu, porque esa palabra dominio propio en Gálatas 5, 22 y 23, 22 me parece que es, 23, es ser fortalecido dentro de uno. En cambio aquí la palabra dominio propio es sensatez, ¿ya? Es la palabra ser sensatos. Entonces, tres cosas: poder, amor y dominio propio. Eso es lo que necesita desarrollar el ministro, el enseñador. Y el apóstol Pablo que se va, lo enseña. Por tanto, hay que procurar enseñar a otros para que ellos sepan cómo es la vida cristiana, qué es lo que él tiene que tener en su interior, todo esto de Dios, para poder llevar a cabo el ministerio y no ser conmovido
dentro de ese servicio del ministerio, del servicio al Señor. Entonces Timoteo es muy importante. Vamos a leer del versículo 1 hasta donde lleguemos, vamos a ir avanzando. Dice así. El capítulo 1, verso primero. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Él podría haberse presentado a Timoteo, su hermano conocido con quien sirvió, especialmente de Filipo en el segundo viaje misionero, parte del segundo viaje misionero en adelante. Podría haberle dicho, hola, hijo mío Timoteo, ¿cómo te escribo esta carta? No, sino se presenta como apóstol de Jesucristo. Y aquí hay que recordar que él está en la cárcel, el segundo encarcelamiento en Roma. Entonces, él está presentándose así por la autoridad que él tiene, la autoridad para exhortar a Timoteo, la autoridad para dejarle, por así decirlo, un testamento de este tipo, un testamento que vale más que cualquier dinero, que cualquier bien. Las palabras del apóstol Pablo en un hombre sabio, un hombre anciano ya, un hombre que tiene vida en Cristo y que tiene autoridad del Señor porque ha sido enviado del Señor, apóstol de Jesucristo, es decir, enviado de Jesucristo, y eso que Jesucristo hizo al enviarlo, lo hizo por la voluntad de Dios. Es decir, todo viene de Dios. Dios al final es el que envía a los siervos, a los apóstoles, y a Timoteo también lo envía el Señor, el Dios el Padre, a través de Jesucristo. Dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Es decir, si no hubiera en el Evangelio una promesa de vida, ¿para qué lo envía? Entonces, el envío es para dar a conocer la vida que hay en el Evangelio. La promesa, esa misma promesa que viene desde el principio, desde Abraham, está en el Evangelio, la promesa de vida. Él fue enviado para dar a conocer ese mensaje, la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Quizás podríamos agregar el sentido de que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces él fue enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios y dice, según la promesa de la vida. Eso, su mensaje es vida, es para dar vida, para eso. Entonces Timoteo tenía que llenarse de eso para saber que su servicio no es en vano, es para dar vida, y no hay otra promesa, no hay ningún otro evangelio, ningún otro mensaje en el mundo entero que tenga esa cualidad de dar vida, ninguno. Entonces lo anima desde el principio. Dice a Timoteo, amado hijo. ¿Por qué le dice amado hijo? Bueno, porque él seguramente se convirtió con él, pero ¿por qué más? Bueno, porque a través del envío como apóstol y ese mensaje o esa promesa de vida que impartió el apóstol Pablo, él recibió la vida. Y por eso que es hijo, en el sentido de que recibió la vida que es impartida a través del mensaje que Timoteo recibió y que claramente él previamente había conocido la palabra de Dios a través de su abuela y de su madre. Y él, por el apóstol Pablo, enviado para predicar el evangelio, recibió el evangelio que tiene la promesa, el mensaje que tiene promesa de vida. Entonces, él se puede decir, lo prohijó, es su hijo, por el evangelio. Entonces dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Es sumamente formal, ¿eh? Con Timoteo, me parece que por el tema tan importante y por el legado que él quiere dejarle a Timoteo. Las personas que tienen experiencia en distintos rubros, ¿verdad? Económicos, deportivos, de vida social, lo que sea, procuran dejar un legado, ¿ya? No es tan importante como este, pero procuran dejar esa enseñanza y dejar discípulos en lo que ellos hacen. Esto no es algo distinto, lo que pasa es que la importancia de este discipulado sobrepasa en absoluto a todos los demás, pero de la misma manera, es el legado, es dejar a aquellos discípulos para que sigan con el mismo legado que ha dejado el que va a partir en este caso. Entonces dice gracia, misericordia y paz de Dios. Es decir, lo que él necesita es la gracia, el poder de Dios para servir.
Y la misericordia, por supuesto, por la debilidad y por el pecado que todavía está en nosotros. Ya misericordia por la miseria, por la debilidad, la miseria de nuestro corazón. Siendo un creyente, el Hijo de Dios necesita la misericordia constantemente, porque somos capaces de dejar todo, somos capaces de botar todo, somos capaces de decir que no servimos para nada, y es verdad. Pero, ¿saben qué? Aunque no sirvamos para nada, si el Señor, si uno entiende el hecho de que el Señor manifiesta su poder en aquel debilucho y que no sirve para nada, y que además su paz, por medio de la gracia, bueno, ese hombre va a poder entender que no depende de su poder, sino del poder y de la gracia de Dios. Y dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Verso 3. Doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Le está enseñando cómo debe servir, con conciencia limpia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Por qué se acordaba de Timoteo? Porque Timoteo era importante. Timoteo era muy importante en cuanto al ministerio. Timoteo era muy importante en cuanto a la obra del Señor. Era muy importante. Y que de él pudiese salir, y de hecho tiene que haber sido así, de él salir otros enseñadores y ministros, según el don que Dios les da, y que han sido preparados por él y así por otros hermanos que después han crecido y se han desarrollado. El apóstol Pablo está enseñando aquí que así como él le enseñó a Timoteo y como recibió, ¿cómo lo dice acá? A ver, dice, a ver si me recuerdo en dónde está, a ver. A ver, hay un texto aquí que habla, a ver, dice, verso 10 del capítulo 3, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Él lo ha seguido en el sentido de que lo ha conocido, lo ha observado y probablemente también lo ha vivido. Entonces, él era un discípulo del apóstol Pablo y a la vez del Señor. Entonces, el discipulado, o podemos decir, el testimonio, el testamento que dejan, ¿verdad? La enseñanza, el legado es sumamente importante. Y Pablo lo sabe. A veces nosotros no tenemos que fijarnos en eso, hermano, porque la iglesia de Dios necesita enseñadores, necesita hermanos que vivan la doctrina, que vivan la palabra de Dios, así como Pablo y Timoteo. Y eso tenía que seguir, y hasta el día de hoy tiene que seguir. Entonces dice que me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, él sabía que Timoteo era muy importante en ese punto, muy importante. Una persona muy importante. Entonces dice, deseando verte o anhelando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Seguramente de la partida del apóstol Pablo en su segundo encarcelamiento. O algún momento que Timoteo lo haya visitado y después haya tenido que irse y ha derramado sus lágrimas al acordarse de que él podría partir. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, cuando habla él de la fe no fingida, ahí en el verso 3 hablaba de la limpia conciencia, y una fe no fingida es un creyente que está limpio, es un creyente que sirve con toda libertad. Él no está mintiendo, es genuino. Entonces dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y eso a él le daba esperanza a Timoteo, porque sabe que los creyentes ven algo en otro hermano, de repente ven que aprenden un poco y ya se elevan. Entonces uno dice, qué triste, ¿cómo se elevó tanto si todavía ni empieza? No hay humildad, por ejemplo, y se percibe. De repente hay otro que le cuesta, que es dejado. Ya. Y de repente hay uno que sí está, empieza a avanzar,
¿verdad? Tropieza, como todos tropezamos, pero está allí, avanza y crece, y él ve ahí está. Entonces, el apóstol Pablo vio eso en Timoteo. El apóstol Pablo fue el que lo invitó para que fuese con ellos, porque tenía buen testimonio de lo de la ciudad de él. A veces lo sabe si es de Listra o de Derbe, podría ser de Listra, lo más probable, pero también podría ser de Derbe, por lo que dice ahí en Hechos capítulo 20, pero no importa. Pero eso, él vio algo y lo invitó. Vio algo, aquí hay algo y Dios está haciendo algo en este hombre. Y se puede percibir. Entonces dice, él vio la fe no fingida. Entonces dice, aquí hay algo. En este hombre hay algo de Dios que se está desarrollando adentro. Tiene que haber un desarrollo, un interés en la persona, en este caso en Timoteo, y Pablo lo observó. Y dice, la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuelo Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, el testimonio de su abuela y de su madre fue muy fuerte de tal manera que eso quedó grabado en Timoteo, de tal manera que él tenía una fe no fingida. Ahora Pablo lo que quiere traspasarle a él es que necesita algunas características para poder seguir en el ministerio, que es lo que vimos en el verso 7. Sigamos, para avanzar. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Es decir, el apóstol Pablo, cuando impone sus manos, es que él se identifica con lo que Dios ha hecho en Timoteo, porque él ve que hay algo, se identifica. Y dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tenía algo, pero necesitaba ayuda. Necesitaba que se soplara un poquito ahí, ya, que se soplara para que el fuego se avivara del don. Entonces el apóstol Pablo está procurando eso, soplando allí, y que Timoteo también haga su parte, porque por mucho que Pablo diga algo, si Timoteo no hace nada, no va a pasar nada. Ya no le puede estar apretando el cuello, sino tiene que tener algo él también. Entonces lo anima para que Timoteo haga lo mismo, pero en el interés de la iglesia de Dios. La iglesia necesita enseñadores que sean fieles, enseñadores que no sean para ellos mismos, sino para Dios. Una fe no fingida, una fe real, sincera, genuina. Dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que no tiene que tener el siervo de Dios? ¿Qué es lo que tiene que, por así decirlo, sacar de sí mismo? Porque todos tenemos algo de eso, la cobardía. Tiene que estar fuera. Porque eso no es de Dios. O sea, si yo soy cobarde y tengo temor, miedo, no puedo decir que Dios me dio eso, porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, el espíritu de Dios no manifiesta cobardía, sino dice poder, amor y dominio propio. ¿Qué le está diciendo? Que tiene que depender del Espíritu de Dios, no de él, no de lo que él es. Porque el apóstol Pablo tampoco puede decir que él es fuerte, porque dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él también es débil, pero dice, cuando reconozco mi debilidad y dependo del Espíritu de Dios, entonces soy fuerte. Y aquí el Espíritu lo que da es espíritu de poder, de amor y de dominio propio, el siervo del Señor. A ver si alcanzamos un poquito a ver uno de estos. Dice, verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Era vergonzoso Timoteo? Tal vez, pero el don lo tenía. Entonces le dice, no te avergüences. O sea, con el don podría incluso dejar todo, teniendo el don. Entonces, Pablo hace un trabajo de ánimo, por eso es tan importante, de ánimo, de consejo. Lo aconseja, le dije, siga adelante, querido hermano, siga adelante. Dios te ha dado algo, pero tiene que ser desarrollado en ti. Y es un asunto que tú tienes que hacer. Así como yo lo hice, yo no le he ganado a nadie, pero hazlo, porque te digo que es así, Dios va a obrar en ti y te va a dar lo que tú ni te imaginas. Y es así. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Ahí está hablando que él está preso. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Hay aflicciones por causa del Evangelio? Sí.
Pero ese tránsito tiene que pasarse por el siervo de Dios, por el poder de Dios, no por su propia capacidad, por el poder de Dios. Entonces, el avergonzarse es una humillación. Tiene relación con el estigma o bochorno de estar vinculado con aquello que conlleva vergüenza. Entonces, a alguno, por ejemplo, se convirtió y le da vergüenza salir con la Biblia. ¿Qué le van a decir? Pues salir con la Biblia cuando lo veían con una botella y con cigarrillos, pues ya en la mano, pues, y cualquier otra cosa, pues, pero menos una Biblia. Sale con la Biblia, se puede avergonzar. Eso es lo menos, ¿ah? ¿Ya? Pero aquí el hecho del avergonzarse, ¿ya? En el fondo es decir, yo no puedo. Y está bien, si uno no puede. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, el espíritu que le ha sido dado es de poder. Aunque él dice sea cobarde, el espíritu que le ha sido dado es de poder. No él puede seguir siendo un cobarde, pero el espíritu es de poder. De tal manera dice, ¿cómo este hombre puede hablar esas palabras? ¿Quién es este hombre? Los discípulos del Señor, ¿quién estos hombres sin letras, cómo tienen esas palabras? El poder de Dios, el poder. El apóstol Pablo cuando hablaba dice que él se ha presentado con el espíritu y poder, le dice ahí en Corintios. No con su sabiduría, porque la sabiduría de él saldría arrancando. Solamente el poder y la sabiduría de Dios lo sostenían, porque él no dependía de sí mismo, sino de Dios. Entonces él dice que no se avergüence, porque podría avergonzarse o ya se ha avergonzado. Timoteo le dice de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. O sea, que no se avergüence del apóstol Pablo que está preso, porque el mismo apóstol Pablo dice que eso ha sido para la gloria de Dios. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio. El Evangelio trae aflicciones, trae padecimientos, ¿verdad? Las mismas que está padeciendo el apóstol Pablo estando preso. Dice, según el poder de Dios. Entonces, hay un asunto que se llama aquí las aflicciones por el Evangelio, pero según el poder de Dios. La única manera de la cobardía pasar a la valentía es depender del espíritu de poder que Dios le ha dado al siervo de Dios. O sea, los siervos hay que alabarlos a ellos porque son tan capaces, ¿no? No, si no hay que elevar al hombre, nunca, querido hermano. Oh, ese hermano que habla lindo, que habla bonito, que habla, qué tremendo hermano, ¿no? ¿De qué le sirvió? Miren, se ríe una, pero para que quedemos menos claro, ¿ya? Que no es así la cosa. Como dice, ¿cómo es la cosa? No es así la cosa, dice. ¿Ya? Dice, a ver. Ya, estaba en Efesios, ¿no? Ya, acá estamos entonces. Dice así. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí viene ¿cómo se llama? El currículum de Pablo, que no le sirvió para nada. Dice, aunque yo tengo también de que gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, estudioso, sabio, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, o sea, él era el primero que iba. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermano, no hay que elevar al hombre, nunca lo hagas, nunca aplaudas a un predicador, no lo hagas. Porque si fuera del poder o de la capacidad del predicador, nunca escucharía lo que escuchas de ese hombre. No, a Pablo no le sirvió de nada. Todo el currículum, todo el estudio que tuvo con Gamaliel, toda su religión, toda su sabiduría, de nada le sirvió. Pero que sí, el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Sabe? Pablo cuando perseguía la iglesia, claro, ahí era valiente, usted tenía todo a su favor. Sabemos que el judaísmo era la religión lícita del Imperio Romano, o sea, la única religión que realmente era lícita.
era aceptada. Entonces él ahí, claro, pues, con el poder, tomaba a los cristianos, los encarcelaba, estaba de acuerdo en que los mataran, como a Esteban, etcétera. Claro, ahí sí que es valiente, pues, con todos los ejércitos atrás, pues, con todo el poder atrás, ahí sí que es valiente, pues, ahí sí, pues. Pero ¿y ahora? No, pues. ¿Solito? Solito no, pues. Pero hay un poder que sostiene en el servicio del apóstol Pablo y de Timoteo, que es el poder de Dios, espíritu de poder, no de cobardía. Ese es del hombre. No aplaudas al hombre, querido hermano. Nunca, querida hermana. Jamás. No lo hagas. Dice, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, que la gracia es la que capacita y la que salva, que no fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo último dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Poder de Dios, poder de Dios. Él le está diciendo lo que el Evangelio hace. ¿Qué hace? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y habíamos leído la promesa de la vida, la fe no fingida, es decir, en el Evangelio, en la obra de Jesucristo, que es base del Evangelio, se ha quitado la muerte y se ha sacado a luz la vida y la inmortalidad. Entonces, Pablo anima a Timoteo con lo que el Evangelio tiene, con lo que el Evangelio hace, con lo que el Evangelio produce en las personas, para que él no se avergüence, sino que depositando su confianza o permitiendo el poder de Dios, él pueda dar a conocer este maravilloso mensaje que da vida, que quita la muerte y que da vida. Entonces, tenemos al apóstol Pablo animando, fortaleciendo con estos argumentos tan preciosos a Timoteo, diciendo que no hemos recibido espíritu de cobardía, no, sino de poder, de amor, que es la segunda parte del capítulo 1, y de dominio propio, que si lo quieren leer, está en la primera parte del capítulo 2. Muy bien, hermano. Vamos a orar al Señor. Bien, oremos al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por el Señor. Queremos darte las gracias porque tú, Señor, has puesto en estos vasos de barro un tesoro tan maravilloso, el Evangelio. Timoteo, Señor, como todos nosotros, era débil. Quizás había cobardía, como en todos nosotros. Pero él tenía que conocer, y el apóstol Pablo aquí lo anima y lo fortalece en ese aspecto, para que él pueda depender del poder de Dios, para que no se avergüence del Evangelio, ni tampoco de la cárcel del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo está en la cárcel por causa de Jesucristo, dice allí en Filipenses, por causa de Jesucristo. Así como el apóstol Juan también estaba allí en la isla de Patmos, por causa del Evangelio o del nombre de Jesucristo. Entonces, él no tenía que avergonzarse, pero qué maravilloso pensar que el apóstol Pablo lo anima y lo ayuda, a pesar que tenía el don que tenía que avivarlo, y aquí le ayuda para que lo avive, que en el Evangelio hay un poder que quita la muerte y da a luz la vida y la inmortalidad, para que él se anime, para que él sepa que esto es de Dios, que no depende del hombre, sino de Dios, no del hombre. Oh Padre Santo, que tú nos ayudes, que tú levantes hermanos, que tú des sabiduría para ayudar a los hermanos a crecer, a desarrollarse, para que sean siervos tuyos, Señor. Que la experiencia del apóstol Pablo a Timoteo también pase a ellos, y ellos puedan, Señor bendito, reconocer la necesidad de depender de tu poder, de tu gracia, de tu amor y de aquella sensatez para poder servirte en este tiempo, con el Evangelio y también con el ministerio. Queremos darte las gracias, quedar en tus manos, rogarte por los hermanos que no han podido estar, para que tú los guardes y los cuides, que tú nos ayudes en nuestras debilidades y que podamos cada vez conocer más de tu gracia y tu poder en nuestras vidas. Quedamos en tus manos, lo hacemos todo en el nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.